tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasó mi nariz. Los Punishers de Calley y el inicio de la guerra. Gracias a un confidente que mantendremos en anonimato, que nos brinda su testimonio, con el único fin de que la juventud vea y conozca que en la calle no hay vida y que todo es pasajero. Aquí vamos. Yo estuve en la organización Los Punishers de Calley desde el 2013 a 2015 y te voy a contar cómo surgió la guerra. El caserío Morales lo corría en aquel entonces la ganga de los bastardos, pues varios de ellos se viraron y cogieron el barrio de Cantera. Entonces los Punishers, que es Grey School, Jardines de Montellano, estaban unidos con San Cristóbal y Polvorín. ¿Qué pasa? Que los que se viraron estaban solos, pero les robaron a la ganga de los bastardos un arsenal de armas, y ellos se viraron porque no aguantaban más el abuso que tenía el bichote, alias Macimbo. Esa gente buscó la manera de dar con nosotros, los Punishers. Nosotros los desarmamos para hablar, claro está. Y pues Yankee, el bichote de aquel entonces, aceptó la tregua. Y empezó la guerra. En Calley, Naldito y Gordo Villar, a través de Felchi Knight, los que controlaban la ganga de los Punishers, estaban puestos para la guerra. Fueron al barrio El Polvorín, el barrio más codiciado del caserío, por el dinero que genera. Alertaron de la guerra y por la mañana uno de los del Polvorín, el tirador, el menorcito en aquel entonces, porque no recuerdo su sobrenombre. Lo que sí sé es que ese chamaco le tenían un miedo grande, porque era calladito y se burlaban de él hasta que lo vieron en acción en el Calentón y le cogieron respeto. Comenta la fuente. Pero eso no viene al caso. Lo que te estoy contando como yo vi la historia, y me gustaría que la contaras así, ¿me entiendes? Ok, seguimos. Pues los tentáculos se expandieron. Al menorcito, como vieron que es bueno en los números y cuadrando, lo movieron del Polvorín al mismo punto, pero del Mirador. En una sola noche ese chamaco generaba miles de dólares, lo que ningún tirador generaba en 12 horas. Él era la pieza clave del barrio El Polvorín para financiar la guerra, porque ese punto estaba lento y el menorcito fue el que lo puso en salsa. Que Dios lo tenga en gloria donde quiera que esté, él y su amigo, que eran inseparables. En el año 2014 es que empiezan a llevarse los federales al bichote Yankee, y como quiera la organización tenía power para guerrear. Cuando se llevan presos a Naldito y Gordo Villar, nace una nueva organización, los Magos, los de Brisas de Calley. Ahí nuestra organización estaba decayendo, hasta que llegó una persona que puso todo en orden y puso todo a una palabra para Calley. Se llama Gavilán. Desarticulación y caída de los Punishers de Calley. La organización criminal generó ganancias de unos 7 millones de dólares. El director de ICE, Ricardo Mayoral, reveló que la pandilla Los Punishers de Calley generó ganancias alrededor de 2.2 millones de dólares por cada residencial, producto del narcotráfico, por la distribución y venta de cocaína, heroína, crack, marihuana y pastillas de medicamento. Miembros de la organización Los Punishers, la organización sanguinaria y criminal que operaba en los residenciales Jardines de Montellanos, Luis Muñoz Morales, y las barriadas San Cristóbal, Polvorín y Cantera de Calley, fueron arrestados por agentes adscritos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Diligenciaron 38 órdenes de arrestos. El director de ICE, Ricardo Mayoral, reveló que esta pandilla generó ganancias alrededor de 2.2 millones de dólares por cada residencial, producto del narcotráfico, por la distribución y venta de drogas. El líder de la organización, identificado como Ángel Bermúdez Cartagena, alias Apache, dirigía la ganga desde la cárcel, donde purga una pena de 50 años. Era una ganga extremadamente violenta. 23 de los 38 acusados que estamos arrestando son sospechosos de asesinato o tienen casos pendientes por asesinato. Esto es una ganga que lleva operando desde el 2012, una ganga muy organizada. Tenía un grupo de sicarios a su disposición,
los cuales utilizaron cuando en el 2012 el líder de la ganga, un tal Apache, fue arrestado. Pues él mandó este grupo de sicarios a retomar los puntos de droga que habían sido tomados por una ganga rival, detalló Mayoral. Agregó que José Torres Burgos, alias La Letra, y Edwin José Santos Martínez, quienes aparecieron en las posiciones 1 y 2 en las acusaciones federales, eran los líderes del grupo de sicarios sospechosos de numerosos asesinatos, producto de la guerra por el control del narcotráfico, en la zona con otro rival, denominado los Anti-Punishers. La Letra es sospechoso de un sinnúmero de asesinatos. Él ahora mismo está siendo acusado y procesado por un caso de asesinato en Guyama. Está bajo grillete electrónico. La Letra es el que contrató al señor Ángel Bermúdez Cartagena, que está preso por otros casos federales y estatales, que es Apache. Contrata a José Torres Burgos con su aparato sicarial para tomar posesión de los puntos de drogas, reveló el funcionario federal. La Letra operaba desde el residencial Jardines de Montellano, lugar que era denominado por ellos como el Castillo de Grayskull. Se diligenciaron 12 órdenes de arrestos en Calley, Carolina y Guaynabo. El resto de los acusados estaban ingresados por otros delitos en cárceles federales y estatales. Durante el operativo se ocupó un arma de fuego y en el transcurso de la investigación incautaron 30 armas de fuego más. Además, se intervino con Heriberto Martínez Rosa, alias Yandel, quien se encuentra encarcelado en la actualidad, quien era líder de la pandilla vinculada al asesinato de la fiscal Francelis Ortiz frente a su hogar en Río Piedras. Él estaba preso cuando el asesinato de la fiscal, por un cargo de nosotros mismos de arma, pero ahora está siendo acusado como parte de la conspiración de la ganga de los Punishers. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando.